Este programa es presentado por Banamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey. El primero y más importante es contar con una propuesta de valor para el empleado que sea clara y considerando algún tipo de diferenciación según la posición que queremos atraer. El segundo sería potenciar todo lo que son los referenciados. Normalmente en la organización los empleados nos pueden referir a las personas más adecuadas para trabajar con nosotros y es muy barata esta opción de inversión como recurso. Y la tercera sería en las ternas que se arman para los candidatos, potenciar las segundas opciones, es decir, no descartarlas y ver cómo se pueden aplicar igual y para otra posición o más adelante y mantenerlos como parte de la cartera. Escaparate de las mejores empresas mexicanas. Hola, mi nombre es Pablo René Ramírez y soy coach de las mejores empresas mexicanas. Y hoy tenemos el gusto de estar con Jorge Schar, quien es socio de asesoría en deuda en Deloitte. Jorge, bienvenido y muchas gracias por estar en Escaparate. Muchas gracias. Y el tema que le hemos pedido a Jorge es el reto de financiar a la empresa. Jorge, si te parece, empezamos. ¿Por qué es importante para las empresas recurrir al financiamiento? Es muy importante porque es lo que va a apoyar el crecimiento de una empresa. Cuando la empresa entiende el concepto amplio del financiamiento, es capaz de cumplir con sus planes, de atender necesidades específicas del mercado, de continuar con su operación. Es decir, el financiamiento tiene que ver con tantas áreas dentro de la empresa que lo vuelve un elemento fundamental para la propia empresa y para su dinámica de negocio. Y en relación al financiamiento, ¿cuáles son los tipos de que existen y cómo saber cuál es el que más se adecua a las necesidades de la empresa? Este es un tema bien importante por el gran desconocimiento que se tiene en el mercado. Es decir, por un lado sabemos que hay financiamiento vía deuda, financiamiento vía capital, las dos grandes ramas del financiamiento. Sin embargo, se conoce a veces poco de qué es lo que hay atrás de cada una. Claro que cuando hablamos de deuda, pensamos en financiamiento bancario, pero dentro del propio financiamiento bancario hay mucho más allá. Incluso dentro de la deuda hay más allá también de la deuda con bancos. Es decir, al hablar de capital y de deuda todavía tendríamos que profundizar más en cada una de ellas para entender bien qué es lo que se puede tener acceso a la empresa y lograr los beneficios de los que yo hablaba. Es bien importante resaltar que el financiamiento, ya sea en deuda o capital, pero lo subrayo principalmente en deuda, va más allá de un botiquín de primeros auxilios o de emergencia. Se tiende a pensar en México de que la deuda es una herramienta o una alternativa cuando tengo problemas. Y sería muy importante pensar que no solo es así, sino que el financiamiento es parte de la estructura, parte del ADN de la empresa y que si se accede adecuadamente a él, se pueden lograr los beneficios que mencionábamos en cuanto a potenciar el crecimiento del negocio, operarlo adecuadamente, etcétera, y no solo como una medida de emergencia. Escuchamos mucho a las empresas mencionar, no, yo estoy muy sano, yo no tengo deuda o yo no necesito. Es cierto, ¿por qué? Pues porque hay muchas empresas que por ahí comienza su problema. Cuando hay generación de flujo limitada, cuando hay problemas de liquidez, lo primero es la deuda, ¿no? De ahí se identifica el problema, pero no tiene que ser así, al contrario. Con un financiamiento en los términos correctos, bien manejado, es una gran herramienta para lograr los objetivos de la empresa. Entonces, por eso es la importancia de hacer esta distinción y de tener el concepto adecuado de la deuda de capital como herramienta de financiamiento. Jorge, ¿cuáles son las principales ventajas que se obtiene al recurrir adecuadamente al financiamiento? La primera, obviamente, es el que se obtienen los recursos que se están buscando.
Si se siguieron los pasos adecuados, va a tener el beneficio la empresa de que ya tiene con ella los fondos para lograr sus objetivos. Sin embargo, hay otros beneficios muy interesantes para las empresas y ahí destacaríamos el entrar a una dinámica de disciplina del negocio. Hablo de responsabilidad corporativa, de mejores prácticas en cuanto al reporte de información financiera, a cómo organiza sus sistemas, a cómo presenta sus estados financieros. En fin, esto obvio nos lo está solicitando la fuente de financiamiento más allá de cuál sea. Y más allá de verlo como una carga, como un impedimento para la compañía y para su operación, yo creo que podemos verlo al revés. Genera buenos hábitos de manejo del negocio. Los directivos de las áreas involucradas de finanzas, por ejemplo, son los más beneficiados porque son los que empiezan ya a pensar de esa forma, ya empiezan a conocer cómo el banco o la fuente de financiamiento, cómo quisiera ver al negocio, y eso funciona también hacia la compañía. Claro, no es fácil porque tiene también el reto ese director de finanzas, además de operar el negocio, tiene que atender este tipo de situaciones y de requerimientos. Pero insisto, si lo ve de esta manera, puede tener grandes beneficios tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Qué tal si hablamos un poco más adelante de un nuevo proyecto, de llegar a otra fuente de financiamiento, de presentar hacia un órgano de administración propio del negocio, de una posible alianza, o una adquisición, una venta? En fin, son muchos los escenarios en los que va a ser bien importante dar una clara visibilidad del negocio, y el entrar al financiamiento adecuadamente y preparado nos va poniendo en esa forma de pensar, en esa forma de actuar. Por lo tanto, esas son ventajas muy interesantes que a veces se pasan por alto. ¿Cuáles son los obstáculos que puede encontrarse una empresa al momento de buscar financiamiento y cómo puede evitarlos con el fin de llevar un proceso exitoso? Yo creo que el primer obstáculo, fíjate, interesante, es el no saber hacia dónde ir. Hemos hablado de que hay muchas alternativas y el primero, increíblemente, es, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿A quién contacto? ¿A quién debo hablarle? Entonces, el primero yo diría sería ese, ¿no? Cómo llegar al mercado, a quién acudir y cómo conocerlo, ¿no? Otro sería, ya que tengo identificado a quién ir, ¿cómo voy a llegar preparado a esa reunión o a ese primer contacto? Es mucho más importante de lo que parece estar bien preparado para ese momento. Son oportunidades cortas, limitadas, que tenemos para transmitir el potencial del negocio, qué ventajas se tienen, qué riesgos hay. No podemos olvidar que esa fuente de financiamiento se vuelve un socio, aunque sea deuda, se vuelve un socio de mi negocio. Ellos van a tener un beneficio también, y es importantísimo poderle transmitir a qué se están metiendo y qué beneficios van a tener. Si yo no tengo claro cuáles son estas áreas, es decir, el potencial, los riesgos, las oportunidades, o no lo sé transmitir, pierdo esa oportunidad. Entonces es bien importante el tener claro esto. Muchas ocasiones lo tenemos en la cabeza de una o varias personas en la organización y es difícil pues bajarlo en papel, ordenarlo, ponerle prioridad. Entonces, en la medida que tengamos esa claridad en la forma como transmitimos el potencial de nuestro negocio, tendremos también mucho más eficiencia en obtener el financiamiento. Puede ser incluso que a raíz de transmitir ese potencial o esa visión del negocio, resulte en que tengo mejores condiciones de las que yo esperaba para el financiamiento, porque transmití algo que no se veía de inicio o que yo mismo no había, como empresa, no había visualizado, y que a la hora de hacer ese ejercicio lo veo. Además de los beneficios que ya hablábamos en cuanto a buenos hábitos y mejores prácticas. Entonces, yo diría que ese es uno de los obstáculos, de los grandes retos, pero que también se pueden volver como un factor positivo para la empresa. Has mencionado que hay muchos tipos de financiamiento, que evidentemente cada empresa vive una situación particular a su actividad y finalmente esto se convierte en un cúmulo enorme de opciones y posibilidades de financiamiento. Sin embargo, una empresa que tiene necesidades de recurrir a un instrumento de financiamiento, ¿por dónde puede empezar? ¿Qué le dirías? Es una excelente pregunta, Pablo, y para sorpresa de algunos, la respuesta es empezar hacia adentro de la organización, no hacia afuera. Antes de ir a hablar con fuentes de financiamiento, de sentarnos enfrente de ellos, hay que hacer un ejercicio hacia adentro, haciendo algunas preguntas muy básicas, pero muy importantes en cuanto a lo que se busca. Es decir, ¿cuánto dinero necesitamos?
para qué es, cuáles son los beneficios que se van a obtener, si es deuda, cómo se va a servir esa deuda, cómo se va a repagar ese financiamiento. En fin, esas preguntas que a veces, aunque parecen obvias, no se tienen bien respondidas, bien soportadas para cuando llegue ese momento clave que es el primer contacto con la fuente de financiamiento. Es una lástima cómo vemos oportunidades muy interesantes de proyectos, de empresas, de negocios que no se pueden financiar adecuadamente porque no llegaron bien preparados ya al momento clave que es el primer contacto. Y esa preparación tiene que ver con eso, no porque sea malo el negocio o la oportunidad, sino porque no se tenía claro qué es lo que se buscaba hacer. Una vez que ya se tienen respondidas las preguntas, entonces sí ya estamos en mejor posición. Y es interesante también que durante este ejercicio a veces cambia la percepción inicial que se tenía. A veces se da uno cuenta de que el monto era diferente o que teníamos una expectativa tal vez inadecuada o que debiéramos modificar el requerimiento. En fin, una serie de escenarios que nos pueden llegar a cambiar la estrategia. También hemos visto que algunas empresas no se animan a veces a acercarse a la fuente de financiamiento. A veces se quedan en esta etapa, hay que cuidar también eso. En una encuesta con bancos como alternativa de financiamiento, respondieron que la razón número uno por la que no otorgan financiamiento es porque no se solicita. Entonces, hay que ir por partes, primero la empresa, luego ya la fuente de financiamiento. Dependiendo cómo se den las cosas, habría cosas adicionales o tareas extra que hacer de nuestro lado, pero que ya irán encauzadas en el mismo proceso, pero por lo pronto llevar este orden de ideas, Pablo. Pues ya nos vamos a... Jorge, hemos cubierto una cantidad muy importante y muy interesante también de temas. ¿Qué nos dirías a manera de recapitulación de los puntos más importantes que hemos resaltado hoy? Claro que sí, Pablo. Yo destacaría algunos puntos. El primero sería recordar que la deuda y el financiamiento no debiera verse como un botiquín de primeros auxilios o para caso de emergencia, sino como parte de los planes del negocio para crecer y muy importante para ser rentables. Es decir, es el motor que puede ayudar a la empresa a cumplir con sus planes. Eso yo diría que es una de las ideas. La segunda, muy importante, es el beneficio que puede traer el financiamiento en cuanto a la implementación de mejores prácticas, de una mejor administración del negocio, mejores políticas de reporte de información financiera, en fin, todos estos hábitos de una buena empresa que se pueden lograr como consecuencia de este proceso. Y tercero, destacar la importancia de llegar bien preparados a ese proceso, a ese primer contacto de financiamiento, no dando por hecho algunas cosas y algunos eventos del negocio, sino teniéndolos bien analizados, bien conceptualizados, bien soportados, para cuando llegue el momento hacer un proceso más eficiente de financiamiento. Yo diría que esas tres áreas es donde se resume esto. No son fáciles, claro, ¿no? El de financiamiento no es un tema sencillo, es complejo, pero a la vez muy benéfico para las empresas. Ese gran reto de financiar a la empresa mexicana sí existe, pero es muy alcanzable y puede resultar como una muy buena herramienta para crecer. Bien, Jorge, pues no nos resta más que agradecerte por tu tiempo y toda la información tan valiosa que has compartido con nosotros y pues decirte que nos sentimos muy honrados de que nos acompañes en Escaparate. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y bien, hemos así terminado el tema del reto de financiar a la empresa con Jorge Sharp, quien es socio de asesoría en deuda en Deloitte. Esto es Escaparate, las mejores empresas mexicanas. Nos vemos en la siguiente. En este nuevo episodio de Link Empresarial te traemos una aplicación para mantenerte organizado de una forma inteligente y divertida, AnyDo. AnyDo es una familia de aplicaciones que ha sido diseñada para ayudarte a tener un día interesante, productivo y divertido todos los días. Cuenta con un to-do list que ha sido aclamado por su simpleza, pero también por lo intuitivo de sus componentes. La aplicación se activará cada mañana para ayudarte a planificar tus tareas del día y asignarles una fecha límite. Además, la podrás sincronizar con Chrome para revisar tus tareas en tu computadora. La aplicación se combina perfectamente con Cal, un calendario parte de la familia AnyDo. Cal tiene un diseño increíble y una serie de herramientas que lo hacen un calendario como ningún otro.
Podrás invitar a tus contactos a juntas o eventos y encontrar lugares donde puedan reunirse. Ambas aplicaciones están disponibles para iOS y Android, y lo mejor de todo es que son gratuitas. Nos vemos en el próximo episodio de Link Empresarial.